Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este viernes 10 de febrero de 2017. Iniciamos con el Salmo 25. El título que le daré a estos devocionales es las bases de la seguridad. El título del Salmo dice: David implora dirección, perdón y protección. Salmo de David. Se trata de un salmo muy cantable. ¿A qué me refiero? Conozco varias melodías modernas que alguien le puso a este salmo porque al no conocer la música original, algunos músicos le han puesto algún tipo de melodía y se canta mucho en las iglesias en diferentes versiones. Además, hay varios versículos de este salmo que son muy memorizables. Los cristianos los memorizamos a menudo porque nos hace coincidir con lo que dijo David. Se trata de un salmo que nos ayuda a encontrar seguridad y auxilio en relación particularmente a nuestros enemigos. Es pertinente, especialmente en este tiempo de inseguridad en el mundo. Hay inseguridad a causa de la delincuencia, por causa de la economía, por causa de la política, la intolerancia e incluso a causa de la efervescencia filosófica y religiosa que confunde a muchas personas. Leamos el Salmo parte por parte y reflexionemos en las bases de la seguridad que nos presenta. Primeramente nos enseña una cosa: una seguridad basada en la experiencia de fe. La seguridad que nos ofrece Dios es una seguridad basada en la experiencia de fe. El texto dice así, versículos 1 a 3. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Les informo que más del 50% de los salmos, es decir, 78 de 150, tres más del 50%, ¿no? Hablan de los enemigos o los menciona como una razón para pedir ayuda a Dios. Es comprensible si consideramos la época de guerra en la que vivía David. Sin embargo, nos identificamos con él porque en nuestro tiempo también hay personas que se han constituido nuestros enemigos y podemos sumarle a eso que hay enemigos. Además de los que se identifican como personas, también hay algunos otros, como las enfermedades, las crisis económicas, el estrés, la soledad, el desánimo, que se constituyen también en enemigos, no personales, no gentes, pero enemigos de nuestra paz, de nuestra tranquilidad. La petición de David y la nuestra, de acuerdo con este salmo, es que los enemigos no se gocen derrotándonos. El concepto de vergüenza que se utiliza en el salmo es muy profundo en su contexto. Entre los hebreos tiene que ver con fracaso, con la reputación deteriorada, con la falta de propósito y la derrota general de la vida. Y pide con precisión que lo libre de ella. Nos unimos seguramente con esa misma petición nosotros también. Pero el verso 3 expresa la base de su petición, el fundamento de su seguridad. Dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. He aquí un conocimiento teológico que surge de la experiencia. David sabe que aquellos que confían en Dios están blindados y que saben a dónde van, nada les desvía del camino, no se confunden. En cambio, también ha notado que los que se rebelan contra Dios experimentan vergüenza. Y conste que no habla de ateos, sino de quienes son rebeldes a Dios, es decir, quienes no le siguen, quienes no le toman en cuenta, quienes le desobedecen. Así que nuestra seguridad no está basada precisamente en el ser humano, en nosotros, en el hombre, sino en el Dios en quien un hombre confía. Lo grande de una persona no está en sus obras, sino en aquello en donde pone su fe. Aquí no se exalta a la persona que está segura, sino al Dios en quien confía y le hace estar seguro. Y esta es la razón por la que inicia esta canción, este hermoso salmo, con una hermosa declaración. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Me encanta, digámoslo así. Segunda enseñanza. Esta seguridad de la que hablamos es una seguridad basada en el compromiso. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, e enséñame tus sendas, dice David, versículo 4. Lo que el ser humano dice aquí es esto: quiero ser tu discípulo. En resumen, dice eso: quiero ser tu discípulo. Habla de, habla de una disposición para seguir, habla de una disposición para aprender, habla de una disposición para obedecer. Muéstrame, Jehová, tus caminos, e enséñame tus sendas, ¿no? Está diciéndole: quiero ser tu discípulo. Esto es muy, muy diferente a esa actitud que tienen algunos que quieren tratar a Dios como el genio de su lámpara. Solo le piden y le piden y le piden. Traen a Dios una hoja de requerimientos como si se tratara de una bodega de bendiciones celestiales a su favor. David, en este salmo, trae a Dios una hoja en blanco, firmada por él mismo, y le dice a Dios: pon aquí lo que quieras.
Voy a donde digas, hago lo que mandes. Tenemos seguridad porque somos conscientes del compromiso que hemos hecho con Dios y sabemos que Él jamás incumple su palabra. Él jamás falta su palabra. En tercer lugar, esta seguridad de la que hablamos es una seguridad basada en la persistencia. Miren cómo dice el versículo 5, qué hermoso. Encamíname en tu verdad y enséñame. Sigue hablando de discipulado, pero añade, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Algunos piden a Dios paciencia, pero le dicen, dámela, pero ya. Dame paciencia, pero dámela ipso facto. Esta, la de David me refiero, es una declaración que nos muestra las bases de su seguridad. Así que estudiémosla parte por parte. Encamíname en tu verdad, dice. Como ya dijimos, quiere ser su discípulo. Está dispuesto a aprender. Reconoce que la palabra de Dios es verdad. Confía en la revelación de Dios. Estos elementos son indispensables para estar seguros en Dios. Pero también dice, y enséñame. Reconoce su ignorancia. No piensa que ha llegado. Más bien reconoce que está en el camino. Dicen por ahí que no hay peor cosa que un tonto con iniciativa. Alguien que cree que sabe todo y le entra como el borras y se equivoca, por supuesto, y tropieza y fracasa. Lo mejor que podemos hacer es reconocer que no sabemos. Esa es la clave para aprender, para crecer, para madurar y para vivir seguros, evolucionando cada día. Luego dice el Salmo, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esta es una de esas declaraciones que sí debemos hacer. No tenemos autoridad para declarar que una enfermedad va a desaparecer, porque nosotros no somos Dios y no tenemos poderes divinos para hacer tal cosa. Solo Dios hace milagros. Nosotros le pedimos, le suplicamos que haga milagros, pero no podemos creernos con autoridad de tener milagros en nuestra boca, como dicen algunos herejes. Que declaro sanidad sobre esto y declaro, perdón, pero usted y yo no tenemos poder en nuestra boca. Dios puede declarar lo que quiera porque es Dios, pero nosotros no tenemos poder en nuestras declaraciones. Esa es una idea, con todo respeto, pagana, no cristiana ni bíblica. Pero declarar que Dios es nuestra salvación, eso es absolutamente correcto, porque ciertamente Él es nuestra salvación. Cuando declaramos eso, nos ponemos de acuerdo con algo que es verdad porque Dios ha dicho que es verdad. Y entonces hacemos efectiva la verdad de Dios, la salvación de Dios, que viene por la gracia a nuestra vida. Así que nuestra seguridad está fundada en su gracia, no en nuestra palabra ni nuestros hechos. No perdamos de vista lo que dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios aclara, no de vosotros, es don de Dios. Efesios 2:8. La salvación no es por fe, la salvación es por gracia, por medio de la fe. La fe no es la base de la salvación. La base de la salvación es la gracia de Dios. La fe solo hace efectiva la gracia de Dios en nuestra vida. Pero sin la gracia de Dios, no importa cuánta fe tuviéramos, estaríamos perdidos. Sin la gracia de Dios estaríamos perdidos aún con toneladas de fe, porque la salvación se basa en su gracia, no en nosotros. Esto es delicado. Debemos entenderlo porque en muchas religiones y grupos religiosos se enfatiza la capacidad humana, y es un error. Y en ocasiones se enseña veladamente la herejía de creer que el hombre puede salvarse a sí mismo, con declaraciones, con rituales, con cosas, y eso no es cierto. Solo Cristo salva. Y luego dice el Salmo, en ti he esperado todo el día. He aquí una declaración de paciencia. Si de veras creemos en Él, no desesperamos. Si sabemos que Él puede, entonces confiamos en que en su momento lo hará y que será el momento oportuno. Si nos impacientamos, significa que no tenemos tanta fe como decimos, no confiamos como decimos confiar. Pero usted y yo podemos esperar todo el día, confiamos en Dios. Cuando el pueblo estaba frente al Mar Rojo y Dios le ordenó a Moisés que extendiera la vara y el Mar Rojo se abrió y cruzó el pueblo, fueron muy felices, pero años después estuvieron frente a un río y era Josué en esta ocasión, está en Josué capítulo 3 esta historia, y tenían que cruzar el río para conquistar la tierra prometida, pero el río no se abría. Josué no extendió la vara y el río se abrió. No se abría. Pero Dios le dijo a Josué que le dijera al pueblo que marchara. Dile al pueblo que marche. Y Josué le dijo que marchen. Y empezaron a caminar, pero el río no se abría. Pero cuando los sacerdotes que llevaban el arca del testimonio en sus hombros tocaron con sus plantas el agua, entonces comenzó el milagro. Podemos decir que hay ocasiones en las que Dios obra de una manera y hay ocasiones en las que obra de otra manera. Dios tiene sus caminos y sus momentos. Aprendamos a esperar los caminos y los momentos de Dios y vivamos seguros, confiando en Él. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.